Chicos jóvenes, chicas jóvenes en particular, estudiantes de colegio y estudiantes de universidades, se acercaban a nosotros, a mí, para decirnos que habían y que estaban aprendiendo de la historia de Bolivia a través de las imágenes, y que ese vínculo, esa relación era más interesante, más atractiva que la lectura de los libros que son necesarias, la lectura que es necesaria para profundizar y para reflexionar un poco más sobre lo que representa esa relación de la comunidad boliviana con su pasado. 2009, estamos hablando de 17 años al 2019, 17 años que emprendimos ese trabajo y esa tarea. Han pasado varios años ya, estamos viviendo las bodas de plata del siglo XXI, 25 años, estamos en el año 26 y nos preguntamos ¿qué visión tiene la comunidad boliviana de este siglo XXI? Un siglo XXI que tiene como elemento político determinante los 20 años de gobierno del movimiento al socialismo. Muchos jóvenes, estoy dando clases en la universidad, 18, 19, 20, 23, 24 años, no han conocido otra realidad que el gobierno, los gobiernos del MAS, otra realidad que la figura de Evo Morales y lo que ha representado desde el punto de vista de su desarrollo como político en nuestro desarrollo y en nuestra vida cotidiana. Y nos da la impresión, creo que no nos equivocamos, que esos 20 años que han sido trabajados a través de una ideologización, de un adoctrinamiento en medios de comunicación, en colegios, en universidades, han generado una visión determinada sobre el MAS, sobre lo que representa, sobre lo que significa la idea del Estado plurinacional. Pensamos en consecuencia que era imprescindible, era un imperativo para nosotros acercarnos a una segunda parte de esos 24 programas del 2009, con el nombre de Bolivia Siglo XXI, como no puede ser de otra manera. Y lo he dicho al principio, gracias a la respuesta positiva de los auspiciadores que tenemos, hemos podido encarar el desafío de llevar adelante no 24 documentales en un siglo, pero sí 12 documentales. 12 documentales de 1 hora cada uno que permitan a ustedes acercarse a una visión, queremos que sea así, con distancia, con equilibrio, con, si la palabra objetividad cabe, probablemente no, con objetividad, considerando adicionalmente un elemento complicado para mí, que soy juez y parte. He sido presidente de la República entre el año 2003 y el 2005, he sido 2 veces candidato a la presidencia, he estado vinculado con el tema marítimo, por lo tanto, esa distancia es más complicada y eventualmente podrá tener un inevitable sesgo, pero créanme, estamos trabajando con Mario, con Jimena, con Cristian Morales, con Guiomar de Mesa, en una tarea intensa para ser realmente serios en esa aproximación desideologizada que les permita una distancia para leer la historia de estos 25 años de otra manera. Esos 12 programas tienen 2 partes, 6 programas vinculados al desarrollo político cronológico desde el año 2001, comienzo del siglo XXI, hasta el año 2025. No entramos a valoración alguna sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que está en pleno desarrollo. La serie termina en el momento en que toma posesión de la presidencia Rodrigo Paz. El primer programa se llama La Estela de la Democracia y hace referencia al periodo 2000. Es una referencia que ya hemos desarrollado en Bolivia siglo XX, pero no habíamos trabajado los gobiernos de Jaime Paz y el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Hacemos entonces una secuencia desde el presidente Siles, Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer, tratando de destacar los elementos más significativos de lo que representaron y qué es lo que aportaron a la democracia boliviana, que a veces se olvida y que a veces se menoscaba de manera injusta.
El segundo programa se llama La Dramática Transición. Abarca el periodo 2001-2006, desde la muerte del general Banzer de cáncer el año 2002, pero su renuncia en 2001, el gobierno de Tuto Quiroga, el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, de quien fui vicepresidente, mi gobierno y el gobierno de Eduardo Rodríguez Vilcé. Y la palabra dramática transición tiene un sentido muy profundo y lo hemos sentido al volver a revisar ese tiempo y al volver a revisar esos momentos tan duros que nos tocó vivir a todos. El tercer programa se llama Evo antes de Evo y abarca 1959, su nacimiento, 2006, el momento en que llega a la presidencia del Estado. Es una biografía de Evo Morales que trata de reconstruir lo que fue su tránsito vital, su tránsito sindical y su tránsito político, siendo como es la figura más controvertida de la política boliviana y de la historia contemporánea del país, independientemente de nuestro punto de vista sobre él. El siguiente programa, el cuarto, tiene que ver con el comienzo de los gobiernos del MAS. El título es Estado Plurinacional, pregunta Nuevo Estado, y abarca el periodo 2006-2015, básicamente los dos primeros gobiernos de Evo Morales. El quinto programa se llama ¿Quién se rinde? Recordarán ustedes, la frase tiene que ver con las pititas o los pititas y lo que representó la confrontación con Morales. Abarca del año 2015 al año 2019, el comienzo del tercer mandato de Morales, ya inconstitucional, y su renuncia el 10 de noviembre del año 2019. El siguiente programa y el último vinculado a la cronología político-histórica se llama Pandemia Política. Abarca desde el 2019 hasta el 2025 el gobierno de transición de la presidenta Yanine Áñez, el tema del COVID, que tuvo una importancia muy significativa, y el desastroso gobierno del presidente Luis Arce Catacora del 2020 al 2025. Esa primera parte de 6 programas, todos de 1 hora, tiene o cubre el conjunto de los 25 años. La segunda parte son 6 programas transversales, con temas generales como ocurrió en el caso de los caminos al mar de Bolivia siglo XX o el gas, maldición o bendición, que eran programas transversales. Tenemos un programa que se llama Entre urnas y fusiles, que es una reflexión desde 1825 sobre la tensión dictadura-democracia, democracia-dictadura, urnas y fusiles, que marca cómo desarrollamos nuestra construcción política hasta llegar al 10 de octubre del 82 y lo que vino después. Hay otro programa que se llama Mujer, que tiene que ver con asuntos de género, pero que trata de reflexionar no en tanto las reivindicaciones inmediatistas del momento de los últimos años, sino desde el periodo indígena previo a la conquista de nuestro territorio, el periodo virreinal colonial, el periodo republicano, el periodo del Estado plurinacional y lo que significan los últimos momentos, los últimos 10 o 15 años, que ha significado el proceso político de reivindicación de la mujer y de lucha de la mujer por conquistar sus derechos, pero en una perspectiva larga de la historia. El siguiente programa es una reflexión que nos parecía interesante, se llama Pueblo en Armas, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, desde los levantamientos de Túpac Katari en 1781 hasta el momento democrático y el Patria o muerte venceremos, que el presidente Morales les obligó a incorporar a nuestras Fuerzas Armadas, además o en vez de subordinación y constancia. ¿Por qué las Fuerzas Armadas? Porque han sido un protagonista decisivo en nuestra historia. Porque no se puede entender la mitad de nuestra historia en la que hemos sido gobernados por militares, sea dictatorialmente o democráticamente, y no se puede entender la vinculación traumática del periodo previo al 52 y luego posterior al 52 con unas Fuerzas Armadas subordinadas a un partido político y otros elementos complementarios. Tenemos un programa dedicado a los recursos naturales como una paradoja.
desde el Cerro Rico de Potosí y el escudo de Bolivia con el cerro en el centro, para decirnos: no existiríamos como país si no hubiéramos tenido una vinculación con un recurso natural fundamental, la plata, y sin su estructura andinocéntrica, los minerales y lo que sería luego la construcción de un espacio articulado del oriente boliviano, preguntándonos: ¿entendemos o no entendemos lo básico? Los recursos naturales son valiosos sin ninguna duda, pero el recurso más importante somos nosotros. Somos los hombres y mujeres de Bolivia que, sin una educación adecuada y sin una construcción de nuestro espíritu bien planteada, no vamos a ir a ninguna parte, por muy ricos que seamos en recursos naturales. Tenemos complementariamente un programa dedicado al medio ambiente, al cambio climático y a esa tensión también entre quienes creen que ese es un elemento clave para construir una Bolivia diferente y quienes creen que es un espacio que frena el desarrollo tradicional setentero de la visión desarrollista que tuvimos y que todavía se mantiene en el presente. Hay algún otro programa adicional, pero completamos 12 programas cuya primera parte vamos a presentar ahora. No les voy a generar una falsa expectativa porque tenemos que tener claro qué es lo que vamos a presentar. Nuestra idea es, si todo va bien, estrenar la serie en un medio importante de televisión, en una red nacional de televisión de primera audiencia, a partir de octubre de este año, si es posible que lo logremos. Nuestros programas ya están, tenemos la mitad ya desarrollada, para tener la presentación de un programa semanal en horario estelar, ojalá en día domingo, que permita la secuencia de los 12 programas. Uno de nuestros auspiciadores, Bagó, tuvo esta idea, la idea de que presentemos un avance de la primera parte de los primeros 6 programas que vamos a hacer, contando desde nuestra perspectiva la historia de esos 25 años. Es solamente un avance y como tal tienen que asumirlo. No es largo, tiene, creemos,